Bienvenidos a Lejos de Casa Podcast, historias reales, crudas e impactantes de quienes dejaron su país para empezar de nuevo, realidades migrantes, sueños, miedos y aprendizajes. Conduce Rudy Saavedra. Hola a todos y bienvenidos a Lejos de Casa Podcast. Estamos en nuestra segunda temporada y venimos renovados, con nuevas historias, nuevos invitados. Nos renovamos para que ustedes nos escuchen y para que escuchen esas historias de migración. El día de hoy no va a ser diferente, tenemos una historia nueva, una historia muy diferente, un invitado diferente porque este invitado decidió que quiere ser anónimo. Entonces esta vez no vamos a tener un rostro, no vamos a tener un nombre real, pero sí vamos a tener una historia real. Entonces, para efectos de este video, nuestro invitado se va a llamar Andrés. Cabe recalcar que ese no es un nombre real, pero pues para mí hoy va a ser Andrés. Entonces, bienvenido Andrés. Muchas gracias por querer contar tu historia. Ok, Andrés nos va a contar la historia del por qué él decidió ir a una guerra que no era su guerra, que no era en su país. Él decidió salir de su país para ir a una guerra, para ir a la guerra de Ucrania. Entonces, bienvenido, Andrés. Para empezar, quisiera saber, si quieres, puedes mencionar tu país, de qué país ok, vienes y cómo era tu vida antes de tomar la decisión de ir a esa guerra que no era en tu país. ok, bueno, vengo de Colombia, soy colombiano. Antes pertenecí a las fuerzas de Colombia, específicamente estuve en la Armada de Colombia. Ok, ¿Sí? tomé la decisión porque bueno, tomé la Tranqui. decisión de unirme a las Fuerzas Armadas de Colombia porque me llamaba la atención, me gustaba. Bueno, entonces, Antes, en Colombia tú eras militar. sí, en Colombia Ok. era militar. En Colombia presté mi servicio y hice curso de infante marina profesional. Ok. Ya luego cuando hice curso de infante marina profesional, pues, bueno, sabes que la situación económica en Colombia no es tan buena, ¿cierto? Sí, la situación económica de Correcto. Colombia es un poco difícil actualmente y Sí. pues para el ejército no creo que sea diferente. Bueno, inclusive, bueno, independiente de que sea buena la situación económica o no, a mí me gustaba lo que hacía, que era ser militar. Yo ¿Te gustaba ser pienso que militar? me gustaba demasiado. Yo decía que, bueno, que esa iba a ser mi vida, que yo quería pensionarme, bueno, a mí me gustaba mucho eso porque ¿Te yo, veías como militar correcto, toda sí, tu vida? correcto, sí. Bueno, lo otro es que, digamos, yo vengo del campo, ¿cierto? Yo vengo del campo, nosotros nunca tuvimos así como muchas oportunidades, entonces siempre ve como esa salida, uno siempre va a ver esa salida, pero uno la ve como con los militares, de que usted ahí puede pensionarse rápido, de que usted puede tener algo, su casa, una estabilidad, menos económica. Bueno, yo presto mi servicio, luego hago curso de infante marina profesional y me gradúo y pasan 3 meses. Me mandan para el área de operaciones. Bueno, en Colombia nunca tuve enfrentamientos, nunca viví nada, porque pues en Colombia la guerra no es tan dura. No es tan Entonces, fuerte, bueno, sí. hay un compañerito que se graduó conmigo, hizo curso conmigo, y él toma la decisión de salirse para irse a Ucrania. No sé, él se contrató, no sé cómo él se ¿A un, contrata. un amigo tuyo del Sí, de la Armada, ejército? un curso mío, sí. Ah, ok. Entonces el muchacho llega y me dice que bueno, que va a pedir la baja, que porque se va a ir para otro país, que esto, pero específicamente no me dice para dónde. Ah, solamente te dijo muy para otro país Sí, él me dijo que se iba a ir y a a la trabajar. guerra de otro país No, me o dijo a trabajar. que se iba a ir a trabajar. En ese momento nos dijo porque uno siempre escuchaba lo de Ucrania, pero pues uno se imaginaba que bueno, que estaban en guerra, pero en una guerra como la de Colombia. O sea, uno nunca iba a pensar que era una guerra tan cruel, tan inhumana como la que hoy en día se vive allá. Entonces el muchacho toma la decisión, pide su baja, le llega la baja como a los 20 días, al mes más o menos le llega la baja, y el muchacho sale y a los días yo veo una foto de él en el estado, que está bueno, con el uniforme de Ucrania, y yo Sí. ya comienzo, me interesa. O sea, yo llego y le escribo y le digo Pero que ¿por qué te interesa? ¿Por la guerra o qué veías de no. atractivo de ir a Ucrania? No, o sea, ahí me salté un pedazo. Porque yo ya vi las fotos y yo comencé a preguntarle, le dije, pues usted se fue para Ucrania y ella comenzó a hablar conmigo y me dijo que Sí. sí, y me dijo que bueno, que porque, que mire los 3 meses que él estuvo conmigo, que nosotros caminábamos tanto, el mínimo allá en ese momento nos estaban pagando 1.820.000. Te pagaban 1.820.000. Sí, de infante marina recién graduado profesional.
Ok. Pesos Entonces, colombianos. pesos colombianos, sí. Entonces él me dijo que no, que era muy poquito, que uno siempre caminando, que una cosa y que lo otro. Y pues que él allá se estaba ganando, bueno, el primer mes, que él cobró 12 millones, que en una casa, el primer mes, El primer mes correcto. por estar en Ucrania, en la guerra de Sí, Ucrania, ni le siquiera dieron había 12 entrado, ni millones. siquiera había entrado a la guerra él. Él solamente se estaba capacitando, entrenando, como teniendo más capacitación en la vida militar. Y Ya le no, dieron 12 millones de pesos por sí, el eso. primer mes fue 12 millones. Se supone que él apenas entrara a combatir por Ucrania, iba a Sí. ganar 19, de 19 para arriba, porque pues allá usted gana, depende de lo que haga. Y para ti eso fue lo atractivo. A mí me gustaba la vida militar y yo en ese momento me estaba ganando más o menos, vienen siendo como 450 dólares, más o menos Sí. viene siendo eso. Y yo digo, puedo ir a ser militar en otro país y puedo ganarme 5.000 dólares, o sea, me va a beneficiar bastante y a mí me gusta esa vida, entonces yo digo, listo. Tomo la decisión también de irme, tomo la decisión de, bueno, lo pensé bastante también. Él duró Sí. un mesecito, pero él no había entrado a la guerra ni nada. Él me decía que no, que está bien, porque él todavía no había entrado a líneas de combate de juego ni nada. O sea, él nada más escuchaba las bombas desde lejos. Eso sí me decía él, que caían bombas, pero que se escuchaban lejos y que las casas temblaban y eso cuando caían las bombas. Pero entonces que las escuchaba desde lejos. Y él me decía que no, que se podía trabajar también. El muchacho me dijo que no, que... En su Pues ignorancia en ese momento, porque él no había entrado a la eso. línea de combate. Él no había entrado, él solamente sabía que la guerra y le decían, y bueno, una cosa y lo otro, y usted escuchaba las bombas, pero pues él decía que se podía hacer plata, que porque ya había facturado. El segundo mes le llegan 19 millones. Me muestra, me dice, "Mira, marica, me llegaron 19 millones. Entonces yo digo, no, si tomo una decisión y pido mi baja, la baja se me demora poquito en llegarme. Tin, entonces yo llego y Te alumbraron los ojos cuando él te dijo 19 millones de sí, pesos. y entonces él llega y me, bueno, entonces yo le digo que cómo hago y él llega y me pasa el número de un incorporador, de un reclutador. Yo comienzo a hablar con el man y él comienza ya como a endulzarme el oído. Esa persona que te da toda la información de cómo ingresar a la guerra era un ciudadano Colombiano. colombiano. Sí, La ok. mayoría de reclutadores ahora en Ucrania son colombianos. La mayoría. O bueno, eso es diferente de cada país. En Brasil hay un brasileño, en cada país tiene un incorporador Sí, de allá. ok. Entonces yo ya comienzo a hablar con el man y el man ya me dice que sí, que se puede trabajar, que en esa temporada era invierno. Que bueno, que ya se estaba acercando el invierno, que bueno, que se podía hacer plata y que ahorita en el invierno iban a haber menos drones que por la nieve, que por la lluvia y que se puede hacer plata, que se podía sostener trinchera. ¿Cuáles eran esas condiciones que él te Bueno, decía que ibas a tener, todos los beneficios que ibas a tener? Bueno, el beneficio era, económicamente eran 5.000 dólares, estando en posición. Estando en una casa segura, el beneficio económicamente era de 3.000 a 2.500 dólares, que estando La en una casa mitad. segura, sí. Y que nosotros tomamos la decisión si queríamos entrar al combate o, bueno, que no tomamos una decisión, pero que digamos teníamos que sí, sí entrar a trabajar para poder ganar plata. O sea, que tú es obvio, en todo lado tú tienes que trabajar para que te paguen. Pero tú tomas la decisión de entrar al combate o no. Eso fue lo que me dijo él, que yo podía tomar la decisión si quería entrar hoy o mañana o bueno, que yo tomaba la decisión, pero que sí o sí tocaba entrar al menos una vez por mes y que yo entraba y me demoraba 5 días y salía. Aparte de eso, digamos, a un bono de 70.000 grinas en ese momento si tú permanecías 30 días en posición, en trincheras, o sea, te pagaban 12 millones, te llegaba un bono normal y te llegaban 70.000 grinas por durar 30 días en combate. Ok. Pero que era normal, digamos, esos días se los van contando. Digamos, si usted este mes entraba 5 el otro entraba 10 le iban sumando y cuando usted acumulara los 30 días le iba a llegar ese bono. Bien, nunca fue mentira, ese bono sí llegó, ese bono, o sea, con los El pagos, dinero sí estuvo, sí te el pagaron. dinero sí estuvo, sí. Ok. El dinero sí estuvo, pero pues no era como el muchacho decía que nosotros tomábamos la decisión de entrar y él me decía que máximo uno duraba por ahí 20 días, que porque ya el cuerpo y el cansancio y el agotamiento físico no daba y la mente tampoco daba para durar los 30 días, que porque pasaban muchas cosas, entonces que era normal que nos relegaran a los 15 días o 20 días, que Sí. máximo eran 20 días y que ya salíamos de posición nuevamente. Entonces, bueno, yo duré, Pues lo veías un poco, se puede decir, un poco sí, fácil. no, pues sí, algo fácil, pero también sabía que tenía muchos riesgos, que el riesgo era perder mi vida y bueno, entonces Tú listo. sentías que sí lo podías hacer, lo podías Sí, lograr, que no era tan exacto. difícil, Siempre, tal siempre vez. tuve la confianza en mí de que sí iba a poder hacerlo, de que, bueno, de que estaba hecho para más cosas, entonces de que sí podía salir de allá. Entonces yo llego y me pongo en contacto con él y entonces, bueno, no tomo la decisión de una vez. Me quedo unos meses allá en la civil pensándole esto porque, bueno, por mi familia y esto, pues no le comentó nunca a nadie de mi familia. No, tu familia no No, sabía nada. mi familia no sabía nada. Mi familia nunca supo nada. Fue una idea que yo solamente tuve en mí. Y pues en algún momento tomé la decisión, pero pues en ese momento por mi hijo, esto, no viajé, entonces me pausé.
Luego Ok. más adelante pasaron más cosas y ya tomé un día la decisión y llamé al muchacho. Lo llamé y le dije que si todavía podía seguir con el proceso y él me dijo, inclusive sale un vuelo de mañana de 47 personas, si quieres envíame tu pasaporte y llega ahorita a esta dirección y ya mañana vuelas en un vuelo que sale a las 9 de la mañana desde O Bogotá. sea, tú tomas la decisión hoy y al siguiente día tenías que viajar. Correcto, Ok, entonces, bueno, por muchas cosas que estaban pasando en ese momento emocional por mi cabeza, sí. entonces, pero Tomaste yo la tomé decisión. la decisión así de que listo, yo me voy a ir. Entonces ya le envío la foto del pasaporte y llego al lugar, esa noche firmamos unos papeles, pero fue muy leve, no, usted no hace trámites casi. Usted llega allá al hotel en Bogotá, te firmas un papel y ya, te quedas ¿Y ahí. qué era ese papel? Ese papel era como algo que decía que usted estaba de acuerdo voluntariamente de ir a la guerra, de que Ah, nadie te ok, estaba obligando. que Sí. nadie te obligaba, que tú eras consciente de lo que estabas haciendo y Sí, firmaste. Ok. correcto. Entonces yo firmo y esa noche se va un muchacho. Esa noche el muchacho decide no viajar y él sale y se va. Ya el Sí. tiquete lo habían comprado y todo porque ya los tiquetes ya no los habían dado. Bueno, los pantallazos porque el tiquete se imprime en el aeropuerto. Entonces, bueno, ya llegan las 9 de la mañana. El bus no sé por qué se retrasó. El hecho era que se retrasó un poquito y fueron las 10, como a las 11 salimos del hotel ¿Y qué para el pasaba aeropuerto. por tu mente ahí antes, en el hotel, en Bogotá, a punto de coger un avión? ¿Qué pasaba por tu mente? Pensaba demasiado porque iba a dejar una vida muy tranquila, bueno, algo que era nuevo y era muy fuerte, o sea, algo que no conocía, algo nuevo, pero sabía que era muy peligroso. Ent- Tú sabías que, digamos, estaba la guerra en Ucrania, pero no sabías que era Tan intensa. tan intensa. Correcto. Ok. O sea, yo sabía que la guerra estaba y pues, o sea, nunca nos mostraron un video de cómo quedan las personas, de que, digamos, si... bueno, lo otro fue que yo le pregunté al muchacho que qué pasaba con uno si uno se llegaba a fallecer allá. Él me decía normal, que eso se duraba, que para que le volvieran el cuerpo a Colombia se demoraba de 1 a 2 meses mientras pues le hacían pruebas de ADN, lo reconocían y luego envían el cuerpo a Colombia. Te dijo que Sí, si llegaba a pasar algo allá en correcto. Ucrania, tu cuerpo iba a ser repatriado a Colombia. Correcto. Ok. El otro también me dijo, también le pregunté que si uno quedaba herido y eso, yo le pregunté muchas cosas. Y él me dijo que sí, que cuando tú caías herido, que hacían lo posible para sacarte, pero que sí se podía salir. O sea, que cuando eso, que tú caías herido, que ellos te sacaban, te evacuaban y te llevaban para el hospital y eso. Bueno, entonces, listo. Ya llegamos al aeropuerto, al aeropuerto ahí de Bogotá y bueno, ya fuimos 46 porque, 46 sí, hombres. porque uno se arrepintió la noche anterior. Sí. Entonces todo el mundo pues ahí como viéndonos ahí como que, ¿pa' dónde vamos? Pero ya todo el mundo contento porque era la primera vez que íbamos a salir del país, estábamos entusiasmados, sin ¿Y saber qué para dónde clase íbamos. de hombres eran los que habían contigo? Así jóvenes como tú, ¿qué Solamente edades? había un muchacho que estaba joven también, que creo que tendría por ahí 24 años, por ahí creo. En Sí. ese momento mi edad eran 20 años, en ese momento. Yo era el más joven de ahí. Ya el resto eran señores, eso, sí, mucha gente que se dedicaba a trabajar de guardias allá, que tenían trabajos, que trabajaban en el campo, la mayoría venían del campo. La mayoría del La campo. mayoría venían del campo. Entonces, nosotros, Se veía que eran personas ya con sí, hijos, porque sí, familias. ya había gente, inclusive había un señor de 55 años, o sea, va mucha gente, allá la máxima, bueno, la edad es de 18 a 60, pero allá entran, después de los 60 también reciben gente, ¿Sabías si esos vuelos, digamos, el vuelo iba con 45 personas? ¿Sabías que 46. 46? Pero en un día, habían varios días que se iban más personas, Normalmente los vuelos estaban saliendo de 2 a 3 veces por semana, de o dos a sea, tres de veces. 2 a 3 veces, y lo mínimo que viajaban eran 46 personas, o 40, bueno, lo mínimo que viajaban eran 45 personas más o menos. Ok. O sea, semanal más o menos estaban saliendo así como entre 130 y 135, que eso era la cuota que tenían que dar los reclutadores allá. Entonces, bueno, yo ya tomé una decisión, viajamos normal, chévere, porque estábamos conociendo algo que, sí, bueno, De otro país, otro saliste del país, sí. país, Yo me acuerdo que llegamos bueno, viajamos normal, lo que se demoró el vuelo, llegamos a un país, no, literal no entramos en avión allá por lo de la guerra, esto. desde Nos otro dejan, país sí, entraron, desde otro sí. país entramos, pero entramos en auto, ya entramos en Ok. bus. Y Entramos. cuando llegaste allá, que tú dices que llegaste en Nosotros llegamos en auto, la madrugada, sí, y nosotros pasamos por ciudades, pero las ciudades no son como acá, que hay muchas luces, no, hay como un toque de queda, todo el mundo tiene que estar con la luz apagada y son ciudades muy inmensas. Y cuando va amaneciendo, pasamos por otra ciudad y yo comienzo a ver que todo está devastado. O sea, todo es o sea, la guerra, con el paso de la guerra, todo el sí. mundo se ha ido, las casas están abandonadas, Y edificios destruidas también. destruidas, Se ha pero hay notado que gente, ha sí, habido la guerra y sí, la sí, pelea ahí. exacto. Como cuando tú abandonas una casa y pasa mucho tiempo y sabes que el calor humano siempre es esencial para que todo fluya igual. Entonces, bueno, Ah, perdón, ahí aún no sabía tu familia o ya le habías contado a tu solamente familia. sabía un hermano, solamente sabía un hermano. Ok, ¿y él qué te dijo? El día que yo le conté, porque él fue el que me llevó al hotel en taxi, él me abrazó y se puso a llorar y me dijo que no me muera, que porque me iban a matar.
Pero yo ya había tomado la decisión y él me rogó y yo le dije que no, que yo ya tomó la decisión, que yo le prometí que iba a volver. Yo le dije que, inclusive, yo le dije que solamente iba a estar 6 meses, que iba a hacer una plata, que iba a volver, inclusive pensaba volver a entrar al ejército, pero a hacer curso, no como profesional, sino como tener un grado más como suboficial o oficial. Ese Al era, ejército colombiano. Ese era tu dale, plan a futuro. correcto, sí. Ellos ganan un poquito más, tienen un poquito de grado, entonces listo, yo Ok, 6 meses trabajo, me devuelvo y comienzo ya a hacer mi carrera acá militar. ok. Entonces Eh, yo, dime. entonces, cuando ya llegaste ahí a Ucrania o al lugar donde te esperaban las personas ucranianas, ¿quién te recibió? ¿Cómo fue la entrada a Ucrania? Bueno, llegamos a una ciudad, bueno, te cuento todo muy así, entonces se veían muy poquitas personas y la mayoría de las personas eran ancianas, porque literal la mayoría de las personas allá ya son ancianas, o mujeres ancianas, pero gente que no puede ir a la guerra ya. Entonces llegamos en pleno día, pero no se ven ni carros, no se ve nada, como una ciudad así abandonada. O sea, se ve muy poquita gente y esto, se ve transporte público, pero muy... Yo dije, si a nosotros nos tintan de tercermundistas allá en Colombia, que porque, bueno, que porque acá hay más tecnología y esto está devastado, o sea, acá no hay ni carros nuevos, o sea, no se ve No, nada, o sea, se ve mucha la pobreza allá. sí. Bueno, sin embargo, yo, normal. Ese día nos llevaron por allá para un sitio abandonado fuera de la ciudad, nos llevaron Sí. para un sitio ¿Quién abandonado lo fuera de la ciudad. llevó? Ahí, bueno, cuando nosotros llegamos a la ciudad donde nos iban a entrar a Ucrania en carro, ahí nos estaba esperando un ucraniano. Él se encargó, él llegó y nos sacó, nos hizo caminar 2 horas para llegar a cierto punto donde nos iba a recoger el carro. Nos fuimos en el bus y ya llegamos hasta, bueno, no me acuerdo literal cómo se llama la ciudad. Llegamos hasta allá, hasta esa ciudad. Ok. ¿Y cómo hacían para el idioma? ¿Cómo se comunicaban o el ucraniano hablaba No, los español? traductores, normalmente siempre había una persona que hablaba español, pero en este caso era diferente porque no había ninguno. Decían Pero los que traductores también hacían parte de la guerra. sí, Eran eran soldados. soldados, pero ellos nunca entraban como a primera línea. Ellos se encargaban, Ah, era, digamos, los traductores, ¿cuáles son? Digamos, usted entra a primera línea o a línea cero y ellos están como 15 kilómetros más atrás, te están informando porque ellos están viendo todo desde los drones, si te van a llegar a la trinchera, si van a hacer asaltos, ellos te informan. Porque sí. si van a hacer un asalto y tú no tienes información, a ti te matan y tú no nunca sabes nada. En cambio, el ucraniano que habla español, o muchas veces, sí, la mayoría son ucranianos o Estaban desde españoles, lejos vigilando para vigilando por el darte aire, sí, información. para decirle a uno, porque digamos, normalmente una trinchera se conformaba de colombianos y de ucranianos. Y uno que otro argentino, casi no se veía, o brasileño, pero el brasileño era muy poquito también. O bueno, en el batallón donde yo estaba, casi no recibían brasileños ni argentinos, casi no. ¿Qué nacionalidades viste que llegaban allá a ser parte del Llegué ejército? a ver un estadounidense, que no sé qué hacía allá literal, un estadounidense, mexicanos, eh, colombianos también, peruanos, argentinos y brasileños. Pero los que más se veían eran los Los que más se colombianos. veían eran los colombianos, Ok. literal. O sea, digamos que de 100 colombianos, de 100 personas que habían por ahí 20 que eran de otro país y los otros 80 eran colombianos. Ah, Más o ok. menos así. O sea, eran muchos más colombianos. Entonces, bueno, llegamos ese día, se nos hizo un poquito tarde, nos hicieron exámenes. ¿Cuáles eran los exámenes médicos que nos hacían? Nos sacaban saliva, un poquito de sangre para reconocer después del cuerpo y ya. Eso era lo único. Y Mm, luego te revisaban el celular para que no fueras un espía o algo de Rusia que entraras allá. Te ok, hackeaban el sí. WhatsApp, se daban de cuenta de todo, te revisaban el celular y te preguntan que por qué ibas allá. Normal, como una entrevista normal, que te preguntan que por qué tomas la decisión de ir a esa guerra, ¿Te que eres. preguntaron? Sí, y ellos ya sabían Que que. era por dinero. Sí, ya sabían, aunque sí, ya sabían ellos. Ellos les Sí, importa es claro. que vayas a pelear por el país de ellos. Sí, literal. Entonces yo ya. Yo Y ya. ahí ya escuchabas disparos, No, bombas o nada, en aún la nada. tardecita se escuchó yo me acuerdo tanto que se escuchó como una .50 es una ametralladora de un calibre pesado. Entonces ya lo escuchaba desde lejos. Se escuchaban, pero lejísimos. Y eso como, Tú hasta el sí, momento te estabas bien. bien, se puede decir, sí. Entonces ese mismo día nos llevaron para una casa segura. La casa segura es como sitios abandonados por donde ya está la guerra y eso. Sí. Y a usted lo meten allá con 5 o 6, o sea, no meten muchos en casa segura, o en veces 2, 3 y así diferente en varias casas. Entonces yo ya llego esa misma noche, nos dan camuflados, nos dan la dotación, todo literal fue nuevo, la dotación, ya nos dan fusiles, nos dan armamento, nos dan granadas, todos. Y al otro día recibimos una pequeña clase de disparar, bueno, como el Pero ya tú entrenamiento. ya Sí, sabías yo ya todo sabía, yo ya eso. había manejado armas, yo tenía mucho conocimiento sobre las armas ya. Y bueno, era un día para armamento, otro día para saltar trinchera, otro día para caminatas y otro día era para primeros auxilios. Sí. Entonces recibimos un entrenamiento y se supone que, a mí me han dicho que se recibían 2 meses de entrenamiento, o sea que usted iba a estar 2 meses entrenando y que esos 2 meses le iban a pagar los 12 o 10 millones que se ganaban y ya luego ibas a la guerra, pero que eran 2 meses. Pasaron los días, entrenábamos y eso, pero ahí ya pasaban drones, ahí tocaba estar escondido y ya se escuchaban bombas, pero pues se escuchaban los, ahí no caían ni nada. Pero ya la cosa era más seria ahí porque se escuchaban durísimo las bombas y eso, Ya pero sentías que estabas más cerca de la sí, guerra. ya, ahí estábamos a 25 kilómetros.
se alcanzaba a escuchar bastante y en ¿Y veces... seguías con las No, 44 personas con las que ese llegaste? día, ese día cuando nos hicieron los exámenes nos dividieron porque íbamos para 3 brigadas. Bueno, las brigadas son como las que se encargan de incorporarnos y todo eso, y ellos pagan para que nosotros vayamos, porque ellos nos pagaron el pasaje, nos dieron comida, todo, todo, literal, ellos se encargan de sus viáticos allá en Colombia. Entonces ahí nos dividen a todos y yo quedo en un grupito de 7, que éramos los únicos que iba a pasar a brigada, de resto se van para las otras 2 brigadas bueno, que hayan decidido porque usted toma esa decisión si usted va para esta brigada, por esta, o bueno, el que lo enrede mejor porque eso es así. Sí. Hay varios reclutadores de varias brigadas que ellos te dicen, mira, te proponen algo y tú verás para qué brigada te vas. Nosotros Ah, tomamos tú esa decisión. podías elegir en qué brigada querías ¿En qué estar. brigada podía estar? Correcto. Ah, ok, bueno. Entonces ya pasan 5 días. Pasan 5 días y llega, yo me acuerdo tanto de él que llega un ucraniano alto y dice que necesitan gente para entrar al frente que porque, o sea, que porque sucedió algo y necesitan personal para entrar Sí. que necesitan. En ese momento los chinos estaban también como que no, que nadie quería entrar y solamente tomamos la decisión 3 de ir, pero dijeron Tú que ya tomaste la decisión de de ir. entrar, sí, tenía, o sea, entre los 7 teníamos que ir 3, sí o sí. Ok. Los otros chinos no solamente vieron 2 que, bueno, porque uno se animó, porque yo tampoco quería salir así tan ligero, y más que habían dicho que era un asalto, o sea, no íbamos a posición a sostener trincheras, sino a hacer un asalto. ¿Qué es hacer un asalto? Bueno, hacer un asalto es, digamos, que hay gente en una posición y tú tienes que ir a recuperar esa posición. Digamos acá, Gente sí, Rusia, digamos. del Sí, contrario. sí, digamos, hay personas rusas ahí y tú vas y recuperas ese terreno donde están ellos. Ok, ya entendí. Ok. Espero que ustedes también hayan entendido como Bueno, yo. entonces, digamos, para esa clase de cosas es muy poca la posibilidad de que usted salga vivo porque, o sea, tú vas armado, pero ellos también te están esperando allá. Claro, es que hay gente que sí, sabe que vas a venir. sí, porque ellos todo lo ven desde el aire, ellos ya saben que usted va a ir allá, ellos lo alcanzan, ellos todo lo estudian y ya saben que tú vas para allá. Entonces, digamos que el riesgo de morir es más para nosotros que vamos a ir a invadir esa posición que para ellos porque ellos ya se conocen su trinchera, ellos ya saben, ellos tienen sitios ubicados con armas, con ametralladoras y eso, y tienen varios sitios para salir. Nosotros, bueno, aunque para usted hacer un asalto, Ucrania estudia todo eso. Ellos no te van a decir, ahí hay una trinchera, no. Ellos te dicen por dónde hay salidas, por dónde hay entrada y cómo vas a entrar y por dónde vas a entrar. Ok. E independiente si se sale de control, ya tú lo manejas, pero si se sale de control. Mm, Entonces, bueno, vamos 3 colombianos y 3 ucranianos. sí. Se supone que al otro día salíamos, se supone que salíamos tipo 8 o 9 de la mañana. Entonces nos alistamos, que nos dieron que limpiáramos bien el fusil. A mí me pasa una K-74, un fusil, todos llevaban M16 o el R15, que es el que se utiliza para eso. Entonces yo limpio mi fusil y eso, y él me pregunta que si quiero cambiar el fusil, que si quiero otro fusil. Le digo que no, y él me pasa un RPG. Un RPG es como una bazooka. Es una cosa que explota, bueno, ya eso es artillería pesada. Entonces me pasan eso, pero me pasan un desechable, un RPG desechable. Ahí, bueno, hay uno que tú lo utilizas muchas veces, que es RPG, y hay uno desechable que solamente se hace un solo disparo y ya él se bota, que no pesa tanto. El que no es desechable pesa bastante y es más encartoso de que usted de pronto lo bote y eso. Entonces, bueno, ya tomamos la decisión, entramos, vemos los puntos estratégicos por donde ellos iban a salir y bueno, entramos. Sí. Cuando vamos 3 colombianos y 3 ucranianos. Un compañero, bueno, ahí perdió la vida un compañero colombiano, perdió la vida un compañero colombiano y 2 ucranianos, nada más salimos 3. Solo salieron Solo tres. salimos 3, sí. O sea, y llevaba 5 días. Ya 5 días, perdieron la De vida. esos de ellos también eran de los que vinieron contigo, de las Claro, ellos sí, 45 personas. claro, sí, solamente habíamos 7 en ese momento. Entonces perdieron la vida 2 ucranianos y 2 colombianos, pero yo nunca, el colombiano que murió, el muchacho estaba al lado mío, o sea, nos estaban dando juego y usted estaba disparando y yo, o sea, en ese momento nosotros nos refugiamos, yo me acuerdo que él me hice como en la cepa de un árbol, yo llegué y me hice en la cepa de un árbol y yo estaba disparando y yo veía al chino que no se movía, el chino no se movía y el ucraniano me hacía seña que avanzáramos, que teníamos que avanzar porque esa posición se tenía que recuperar. Cuando yo veo que el muchacho se intenta como cruzar para un árbol y le meten un tiro y el ucraniano cae, el otro no vi cómo lo mataron, pero yo asimilo que el colombiano está vivo, que él solamente está asustado y que se está escondiendo. Cuando ya entramos y ya recuperamos la posición, yo digo, pero ¿por qué el chino no viene? O sea, si yo lo vi bien, el muchacho está bien. Cuando ya comenzamos a salir, que yo voy y levanto al muchacho, le han metido un tiro en la cabeza y le han volado la parte de atrás. O sea, yo no vi que ¿Y el... cómo fue esa impresión para ti No, o que sea, en ese momento sí fue pesado. En ese momento fue la primera impresión así que... llevaba 5 días nomás? 5 días nomás, Era sí. una persona que vino contigo desde Colombia y Sí, pues se puede y bueno, decir- lo otro es que yo ya asimilaba que él estaba vivo, porque es que yo nunca vi cuando ni se quejó ni nada, pues un disparo en la cabeza, pero yo tampoco le vi como la herida. Yo pensé que él estaba así acostado, pero protegiéndose del juego enemigo.
que él se estará protegiendo, entonces yo asimilo que él está bien. Sí. Y yo entro, pero veo que nada más entramos 2 colombianos y un ucraniano nada más, pero yo ya sabía que los 2 ucranianos los habían matado. Y el otro muchacho, el otro colombiano salió herido también, a él le alcanzaron a meter un disparo por acá en la pierna. Literal, a mí Pero no me tú pasó nada y al otro pensabas ucraniano. que el otro seguía Sí, vivo. yo así, Entonces por mira, eso fue como que fuiste a verlo y... cuando yo voy saliendo, porque usted no se puede quedar mucho tiempo en esas trincheras, usted va y hace lo que va a hacer y sale de una vez. Usted ve que la posición está limpia, usted mina. Normalmente usted llega, ve esa posición porque usted sabe que la van a ocupar, usted llega y mina, tin, porque usted va con minas también, o mira que no haya minas, porque, bueno, el hecho de que llegamos, vimos, sacamos unas cosas que teníamos que sacar y minamos y vamos de para atrás, pero yo no veo al otro colombiano. Y yo me vuelvo a buscar a otro colombiano, cuando llego y lo levanto así, le ha metido un tiro como por la parte del cachete y le ha salido como por la cabeza. Entonces fue como muy impactante para mí. Y en ese momento tenemos que tener en cuenta que yo estaba asustado, estaba nervioso, pasaban muchas cosas, estaba muy nuevo, era un novato. ¿Qué Entonces, pasaba por tu mente? O sea, ¿qué? Ahí no te arrepentiste de haber tomado esa es que es un decisión. momento de adrenalina, tú no piensas nada. En ese momento de adrenalina, cuando las balas van y vienen y qué bombas, entonces, no tanto bombas, sino como la adrenalina del juego. O sea, Ahí yo creo que piensas, no tú piensas quedas nada, sino blanco, se van a solamente sobrevivir. sobrevivir. Entras en un Quiero acto sobrevivir. de supervivencia, o sea, ya solamente buscas sobrevivir al costo de lo que sea. Sí. Entonces, bueno, yo veo que que el otro muchacho llega y el muchacho ya está muerto y el ucraniano me dice que avancemos. Listo, entonces yo lo sigo y avanzamos y salimos, pero esos días fueron ya muy pesados para mí porque esos días yo ya no podía, a nosotros nos llevaron al hospital, porque el otro muchacho le había metido un disparo en el pie y eso, pues le alcanzaba a joder bastante, el otro ucraniano y eso. Normalmente cuando usted sale a hacer un asalto, sale posición, te llevan al hospital. Sí. Pasan los días en el hospital, no podía dormir, era pues normal. Ya digamos que ya estaba entrando como en esa vida o resignándome ya, pero en ese momento no tuve como o sea, nunca pensé en volarme. Yo O ya sea, no, eso te iba a preguntar, o sea, no tuviste como que no, ya, esto no es para mí, me regreso a mi no pensé en país, volarme, no. En ese momento ¿no? no, ni siquiera pensé en decir que ya no iba a entrar. Nos condecoraron, nos dieron unas medallas, nos condecoraron, nos dieron 15 días de permiso. Bueno, nos dieron algo de plata también. Entonces ya pasan los días y ya se supone que me toca volver otra vez a entrar, pero a sostener la trinchera. O sea, ya no vamos a Ya es más entrar. peligroso. O sea, a nosotros nos toca hacer lo que hacían los muchachos que nosotros fuimos a saltar la trinchera, a cuidar esa posición. Y no, digamos, en eso hay muchas cosas porque a veces se intentan hacer asaltos a ti o la trinchera se la bombardean o hay drones, bueno, pasan muchas cosas. Entonces yo ya comienzo como a pensar, pero no tomo esa decisión que quiero irme, ¿no? Digo, no, pues voy a intentar otra vez. Igual me están pagando. El primer sueldo me llegó por 12 millones. Y ya cuando ya, bueno, como yo ya estaba en el hospital, ya el sueldo me llega por 10 millones normal, porque se supone Mm. que ya no estaba trabajando ni nada de eso. ¿Qué hiciste con ese primer dinero? ¿Lo enviaste a Colombia? No, había una aplicación en la que se podía enviar, que en ese momento era Global 66. A nosotros nos abren cuentas de bancos y todos, pero la cuenta esa no deja enviar a una cuenta directamente desde Colombia ni una cuenta extranjera, pero usted sabe que uno como colombiano siempre fue hasta que encontrar una posibilidad de enviar plata, que era una cuenta que se llama Global 66, una aplicación. Entonces, pero, o ¿Y sea, todo lo enviaste para no, Colombia? esa aplicación nada más te deja enviar 5 millones. Ah, ok. Esa aplicación no te deja enviar más de 5 millones. Y Pero tu que, idea de tener el dinero era enviarlo todo para Colombia, o claro, sí, tenías era algún enviarlo todo para proyecto. Colombia, era enviarlo todo, entonces yo ya comienzo a pensar. Eso era lo que te animaba Sí, más. claro. Entonces yo ya cuando llega así, que ya no hay esas cuentas, bueno, yo no me preocupo. Yo digo, bueno, voy Un a comenzar a ahorro, enviar la plata, sí, ahorro. y voy a comenzar a enviar la plata. Cuando ya llega la noticia de que toca volver a entrar, pero ya sostener trinchera. Entonces yo ya comienzo a pensar, yo digo, bueno, yo me pongo a pensar que, o sea, primero que todo, las trincheras son unos huequitos muy pequeños. Eso más o menos tiene uno de ancho, por ahí uno de 20 de alto, eso no son tan altos. Bueno, hay algunas trincheras, digamos, la mayoría de las trincheras son bien cuadradas, pero en línea cero, en la línea de combate donde nosotros íbamos a ir, la guerra no dejó terminar las trincheras y las trincheras estaban muy pequeñas, eran muy angostos, o sea, tú no te Sí. podías mover ni nada. Entonces, bueno, ya no lo pienso más y ya nos llevan entrando el carro, un dron, entrando, güey, ¿cómo te digo? Nada más entrando, a mí me entra una Hummer. Una Hummer es un carro blindado pesado. Entonces a mí me entra el carro, me dejan un sitio donde se supone que que yo iba a entrar, que ahí me estaban esperando es que más colombianos que para entrarme. Solamente me hacen entrar con un señor, con un anciano ucraniano y solamente yo. Solamente eras tú con un Con señor un anciano ucraniano, sí, claro, yo ucraniano. pensé que ahí ya no estaba esperando más gente o esto. Y no. Cuando yo llego, me bajo del carro, yo escucho que hay muchos drones encima y me meto debajo de un árbol, pero siento un Sí. olor a pudrición, siento un olor o sea, un olor súper fuerte, pero no volteé a ver así para el frente y no había nada. Cuando yo llego y veo que hay unos arbolitos como quemados, y ya habían cuerpos incinerados, habían cuerpos pudriéndose, cuerpos sin pies, ni nada. Y en un momento, o sea, yo no me muevo por el miedo del dron y el señor comienza a andar normal, pero yo veo que cuando el dron lo ve, el cucho se espanta a correr. Cuando el señor se espantó a correr, yo llego y me quedo quieto, me da miedo moverme por el dron. El señor se va.
El señor se va y me deja solo, yo no sabía qué hacer, yo no sabía para dónde coger, porque literal la Homer como es toda oscura, yo no sabía para dónde coger. Yo ya había quedado embolatado, yo no sabía nada. Entonces yo ya no sé qué hacer, entonces yo me quito el chaleco, me quito el bolso y solamente me quedo con las granadas y el fusil y comienzo como a andar de para atrás. Pero ahí se nos dio la noche, ahí se me dio la noche y a nosotros nos habían enseñado que usted de noche cuando hay drones no se pueden mover porque ellos tienen una cámara térmica. De noche lo ve ellos, de noche le detectan el calor corporal, así más fácil que lo maten. Más fácil, sí. Entonces yo ya no sé qué hacer. Llega la noche y ese señor me dejó botado, yo no sé qué hacer. Estaba solo. Estaba literalmente solo. Entonces en un momento yo llego y ahí es donde ya comienzo a pensar que la había cagado. Ahí Ahí, ya llegó a tu mente todas esas cosas. lo es normal que un hombre llore. Ahí Es se me vinieron normal. las lágrimas. Ahí se me vinieron las lágrimas tanto. Yo me acuerdo que me senté, yo ya no me movía. Yo ya no me movía y al ver esos cuerpos tirados al lado mío, yo me senté y dije, ¿qué hice? Normalmente, ya después de que usted la caga, se da cuenta, pero muy tarde. ¿Yo qué hice? Y estabas, o sea, Estaba estabas literalmente solo, solo. solo y nada más escuchaban bombas. Usted nada más escuchaba los misiles cuando pasaban que hacían y caían y explotaban. Y yo entré en un acto que estaba solo y estaba así y el señor me dejaba botado. Entonces yo llego y ya me siento así solo y está llegando la noche y yo no me puedo quedar por fuera, no hay ningún hueco ni nada. Sí. ¿Qué hiciste? Esa noche me tocó arrumarme los manes esos que estaban muertos, me tocó echarme esos manes encima para poder dormir. Ya esa noche me tocó, no tenía ni comunicación ni nada y no me podía quedar así porque el dron me iba a detectar el calor corporal. Entonces llego y Fue tu corro. forma de sobrevivir. Sí, yo me acuerdo que cogí un mancito de esos que estaba muerto y la mano, la piel de él se me quedó pegada en la mano. Y el olor, yo me acuerdo que a nosotros nos dieron una cosa y yo me tapaba bien la nariz para no poder respirar con esos manes de encima. Como a la 1 de la mañana llega el ucraniano otra vez, llega el ucraniano y me dice que avancemos. Yo, Él te encontró, ¿de él dónde me, yo, está? lo, yo lo escuché, pero tú no sabes quién es. Entonces yo no podía dormir esa noche, yo no pude dormir, yo tenía semana encima, estaba cansado porque eso pesa mucho el olor. Cuando yo escucho que el man comienza a gritar. Sí, es la comunicación entre Sí, ustedes. es comunicación, entonces yo ya escucho que el hombre sabe como, bueno, él me grita la palabra que tenían que decirme los amigos míos, entonces yo ya le grito y el man llega y me saca así, pero yo ya estoy hediondo, yo ya estoy como con ese líquido que botan los muertos y eso, y yo ya comienzo a avanzar con el señor, el señor me dice que avancemos, pero ya no baja el señor que me dejó botado, sino un muchacho joven, un ucraniano joven. El muchacho baja y me dice que avancemos, llegamos a una trinchera. Yo me acuerdo que eso era como un cañito. Llegamos a esa trinchera, había un hueco a este lado y había un huequito hacia otro lado. Entonces el muchacho me dice que me meta a esa trinchera y que me quede dormido ahí, que porque ahí vamos a amanecer ya que porque para donde vamos no podemos ya avanzar, que ya habían dado la orden de que no podíamos avanzar. No, tampoco puedo dormir porque pasaban bombas, los drones, o sea, literal se escuchaban muchas bombas porque, ¿cómo te digo? Nosotros íbamos a proteger una ciudad, no lo voy a nombrar, una ciudad que estaba al frente y había ¿cómo te digo? Como un cañito, o sea, eso literal todo es plano, pero pues allá en la ciudad estaba al frente, había como una lomita que subía y baja como si pasara un lago o algo así, como un río. Sí. Entonces, bueno, ahí se escuchaban las bombas cuando pasaban, cuando caían allá en los edificios y todo eso, y yo esa noche no pude dormir, también desconfiaba de que ellos me podían hacer algo. Entonces yo me acuerdo que yo cargué el fusil y lo tenía así, y el muchacho se quedó dormido al lado mío, yo no pude dormir. Como a las 5 de la mañana, o sea, yo me estoy quedando así dormido como a las 5 de la mañana cuando en el filito, porque te digo que era como un cañito, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay como una cosa de montaña y a este lado está la trinchera. Como a las 5 de la mañana cuando intento así como dormirme, cae un bombazo ahí, pum, cae una bomba o sea, la trinchera se nos viene encima. Yo quedo Sí. tapado con tierra y quedo así, o sea, me desespero porque no me puedo mover. Y el muchacho también está tapado, pero yo no alcanzo a ver el muchacho y ya comienzo así como a zararme. Fue tanto, fue tanto el desespero que en ese momento pensé en meterme un tiro. Yo tenía el fusil así cargado y yo no me podía mover ni nada, solamente tenía el fusil así porque ya que... Y yo me desesperé tanto que pensé en meterme un tiro yo mismo, porque donde eran dos, nos habían atacado, nos iban a coger para torturarnos y eso. Entonces yo, Pero, cuando... pero, ok, en ese momento tú estabas aprisionado Sí, yo ahí, no estaba te podías aprisionado. mover, no podías Ajá, hacer nada, nada. tenía el fusil acá encima sobre el pecho porque yo había dormido con él. Entonces yo ya, o sea, me siento que ya me está faltando el aire y siento que ya me está faltando el aire y siento, o sea, comienzo ya a pensar en como en meterme un tiro o eso Sí, para no, sí. Entonces ya cuando yo siento que me jalan así de los pies, había un señor que, o sea, la bomba no alcanzó a ver la trinchera de ellos, el señor vino y me jaló de los pies y él me sacó. Y ahí ya mismo comenzamos a movernos más para arriba. Entonces, bueno, yo llego a una trinchera más arriba, ya veníamos hoyos, ya literal, me cayó un terrón tan duro acá que el pie me lo dejó literalmente morado. Pero en ese momento de adrenalina usted no siente el dolor ni nada, usted solamente quiere sobrevivir. Entonces comenzamos a avanzar y llegamos a otra trinchera. La trinchera ya estaba más organizadita, tenían agua, tenían comida y eso. Entonces nos dicen que, bueno, que ahí esa no es nuestra posición, que tenemos que avanzar, pero ahí ya se queda el muchacho joven.
Y ya me mandan con el señor que ha bajado conmigo. En esa trinchera el muchacho llega y me dice que no vaya a dejar el agua ni nada de eso, que porque esa comida que yo llevo tiene que durar unos días mientras nos dan la orden para volver a bajar a recoger víveres o mientras el carro o el dron, lo que vaya a entrar a la comida, llega. Sí. Pero que tasen esa comida y esa agua, que la tasen. Y ya me muestran por dónde tengo que subir y que ahí arriba hay otra trinchera que nos está esperando. Era una lomita, una loma brava. Eso era, literalmente estaba lejos. Entonces yo veo que, bueno, el muchacho cuando que se comunican con él me dice, cuando yo le doy la orden, arranque a correr y no pare. Váyase corriendo porque es su vida. Si en ese momento usted para, los drones que están pasando, por lo menos ellos calculan la distancia, por lo menos un dron pasa y ellos saben cuándo usted arranca a correr y eso. Y ese señor no podía correr, el viejito no podía Porque correr. por ahí cuántos años tenía. Yo digo que tenía por ahí unos 68. Ucraniano. Ucraniano, sí. El señor no puede correr. Y yo lo veo que él se cae, yo lo veo que él se cae y él intenta levantarse y él suelta el bolso y yo al ver, yo sentí como un ruido del dron. Yo siento ruido del dron, entonces yo me quito el bolso, chaleco y solamente quedo con el fusil y sigo corriendo. Cuando volteo a ver de para atrás veo que el dron se viene y coge al señor. ¡Pum! Lo estalló. Estalló el dron al señor. Entonces yo ya llego allá arriba donde hay unos paros y me quedo ahí quieto, asustado también. Me quedo ahí quieto y no me muevo ni nada porque el dron me está rondando. No sé si me vio, no sé. Del hecho de que yo me quedé quieto ahí, no me moví. Sí. Cuando, bueno, asustado, ya no, la comida la he dejado tirada. La comida, todo, porque bueno, yo sentí el dron, yo sentí como el ruido del dron porque eso suena como una guaña, como cuando prenden una guaña. Yo escucho el ruido del dron y yo suelto el equipaje, yo suelto todo, solamente me quedo con el fusil y las granadas, la cargada acá en unos bolsillos del pantalón y me espanto a correr. Cuando me espanto a correr, veo que el señor se cae y yo sigo corriendo normal. Cuando volteo a ver para atrás, veo que el dron se le va como directo a él, como en picada y lo coge y lo mata. Lo desbarata, literalmente lo desbarata. Entonces yo llego arriba y hay unos árboles como que, yo ya me quedo quieto. Yo me abrazo con un árbol de eso y me quedo quietico y no me comienzo a mover. Y ya ahí vino y me recogió otro muchacho. Y el muchacho me preguntó por el señor. Yo le dije que, bueno, le hice seña en ese momento porque yo no entendía nada. No entendía nada, pero eso, 3,000 significa que el dron lo atacó. Entonces entonces me hace seña que hice la comida. Como que yo llego y se la celaño y le digo que yo la dejé por allá tirada, o sea, que yo en ese momento no pensé ni siquiera en la comida, que solamente iba a salvar mi vida y eso. Entonces ya se comunica por el radio y me dice que bajemos a recoger la comida. Tenías que volverte a A recoger. recoger la comida, pero ya iba a bajar con él. Entonces bajamos, pero no volvemos a subir allá a la trinchera, sino bajamos hasta la trinchera en la que nos habían bombardeado un día antes. Y bueno, me toca quedarme otra noche ahí. Ahí me quedo esa noche. Ya ahí llegó un dron y nos tiró más agua. O sea, ya vamos a comenzar a subir más pesados. Y hay que subir una planta de gasolina que para la corriente de la trinchera. Al otro día toca hacer la misma trayectoria, pero no por donde mataron al señor, porque el dron lo explotó por el filo. No, allá nosotros nos toca rodear como el filo. Ya no subimos por ahí mismo, sino que como que rodeamos el filo. Sí. Entonces, bueno, entonces ya subimos a una trinchera y se supone que yo me iba a quedar en esa trinchera. Ya llego, veo que tienen comida, que tienen internet, Sí. que tienen comida y yo digo, uy, bueno, es una trinchera, bueno, acá puedo sobrevivir mi tiempo. Bueno, ¿Cuánto tiempo dura que te habían dicho que tenías que estar allá? allá que se supone que de 15 a 20 días, que a usted no lo dejan más tiempo allá. ¿Y cuántos días llevabas? Yo ya llevaba más o menos como 3 días, Todavía te faltaba bastante. 3 días más o menos ya en ese momento. Yo llego y veo y me dicen que esa es mi trinchera, que esa va a ser mi posición. Tienen internet, tienen armamento pesado, o sea, tienen drones, o sea, una trinchera literal como una casa, tienen camarotes y todo. Y yo ya llego, descanso, o sea, yo ya no tenía tanto miedo. Yo ya me había resignado a eso, yo ya en esos 3 días yo ya me había convertido en alguien diferente, literal. Sí, ¿te sentías eso que Sí, no eras el mismo ya no el que tenía salió miedo. de Colombia o el que llegó a Ucrania, ya no eras el mismo? No, ya no tenía miedo. Pero pasa algo raro, que ellos decían que había más colombianos allá, que había más colombianos. Yo llego y no hay ningún otro colombiano, o sea, ya colombianos ya no hay. O sea, que no ¿Por hay qué no colombianos. había? No, porque eran un experimento que habían hecho. Yo era el primer colombiano que iba para allá porque iban a hacer una línea de puros colombianos. Pero que tenía que yo ir para catear y después, Pero, o sea, a mí me iban a mandar y yo después tenía que bajar y convencer a los otros muchachos de que eso era bueno para que ellos entraran. Entonces llega y, bueno, yo llego esa noche. Ya llegamos a esa trinchera, se supone que esa iba a ser mi posición. Me acuerdo que como eso, tipo, ¿qué? Tipo, bueno, era de noche ya, como de 7 a 10 de la noche, llegaron unos manes heridos. Llegaron 6 manes heridos. Llegó uno que le faltaba un pie, bueno, habían dos que le faltaban piecitos, otro tenía acá como por la parte de la fémura, la tenía así abierta, se estaban desangrando. Había un señor que él sí quedó vivo. Solamente amanecieron 2 vivos de esos 6. Ya, el que estaba descarnizado y el que le faltaba el piecito. Había uno que tenía como por debajo del sobaco, todo lo tenía abierto y se le habían como unas costillitas. heridas de guerra, sí. Sí, entonces yo ya veo eso y pues o sea, yo ya no siento mío, me toca prestarle guardia a los manes. En ese momento apenas ellos llegaron, nosotros le quitamos el botiquín, le quitamos todo lo ¿Tú que eras la tenía. persona encargada de los primeros auxilios? Sí, pero
O sea, lo que me habían enseñado, lo que yo iba a ver, eso no era nada. O sea, yo ya me quedo así como, ya no sé. Y un man me dice que ya no se puede hacer nada, que no vaya a gastar Literal, traumador. tú sabías primeros auxilios, no Sí, sabías cómo curar esas o heridas sea, tan eran unas grandes. heridas, o sea, cuando tú te dan una clase de primeros auxilios, nunca te van a enseñar que, como una pierna o algo así. O sea, es lo básico, lo normal. Entonces yo ya veo o sea, que llegan muchas personas heridas y que los meten a un rincón y ya, el que amanezca vivo se hace un esfuerzo de sacarlo y los otros se mueren. O sea, el que no pueda salir, bailas, el que no pueda caminar, el que no haga el intento de caminar, allá se queda y se muere de sangre. Entonces, ¿Y qué hacían con esos cuerpos de los que tú... ahí en esa trinchera, ahí estaba la trinchera y más para abajo hay unos plancitos. Allá hay como un container de esos containers de esos camiones que cargan como cárnicos, que son como recámaras frías. No, eso está dando, ¿no? Y esos cuerpos que llegan ahí van y se tiraban allá. Pero uff, había cualquier cantidad de cuerpos allá. Entonces, no era cierto lo que te dijeron, No era cierto. Ahí fue. que si te llegaba a pasar algo, ibas a regresar a, pues, Ah, tu cuerpo iba a sí, regresar a Colombia. yo de eso me di cuenta el primer día que, los primeros, bueno, la primera misión que hice, yo ahí me di cuenta que usted no lo sacaba. Que era mentira. Sí, que era Que no mentira, había posibilidades de que no habían hacerlo. posibilidades de que te sacaran o que, bueno, que al menos tú pudieras salir. Y aún sabiendo eso, No, decidiste seguir. sí, Te yo resignaste. ya me resigné a que en cualquier momento iba a perder la vida. Yo ya no pensaba, o sea, ya tú no pensas nada. Ven, en la trinchera había internet, había luz y eso, pero pasaron como 6 días y yo no comí nada. Por el olor. Y hablabas todavía con tu familia, Nada, bueno, con no, tu yo no hermano cogí aquí ni el en celular. En ese Colombia. momento yo ni siquiera utilizaba el celular y tenía internet y tenía luz ahí para poderme comunicar y yo no Tú cogí no el celular. querías nada, o sea, estabas ahí en sobrevivir, pensando en Sí, sobrevivir, estás ahí. literal. Una pregunta, ¿cuánto tiempo pensabas estar ahí si Se Dios te supone daba que la 20 días, vida? No, pero se- en Ucrania, si Dios te daba la seis vida, meses. seis Seis meses, meses. ese Yo era iba a tu hacer, plan. sí, 6 meses y devolverme otra vez. 6 meses y me iba a volver otra vez. Entonces yo llego y, bueno, pasan los días y bajan gente herida y ahí se mueren y esto. Al último, allá llega mucho cigarrillo. Allá a usted le tiran, los drones pasan y le tiran a usted los cigarrillos y esto, bueno. Entonces ya llega gente herida y lo único que le piden a usted era cigarrillos y agua, pero usted el agua no la podía dar. O sea, usted tener que negarle un agua a una persona que está agonizando, usted tener que negarle, entonces eso, a mí los primeros días me daba muy duro eso, tener que negarle el agua a un ser humano que se estaba muriendo, ya tener que negársela, entonces solamente usted les daba cigarrillo y al otro día amanecían muertos, o en veces duraban 3, 4 días ahí desangrándose, al último se infartaban y eso. Sí. Bueno, pasó el tiempo así, pasaron como 2 meses. ¿Cuál fue la muerte que más de todo? O sea, porque yo sé que lo que viviste es demasiado impresionante, o sea, que no tiene comparación con nada, que lo que viviste, no sé ni cómo describirlo, pero Sí, ¿qué fue lo que a ti, la una muerte que muerte, más te marcó a uy, ti? hubieron 2 muertes que literal me hicieron sentir súper mal, mal, mal. Un muchacho que, bueno, bueno, pasó más o menos como un mes, no me sacaron. En ese mes que O sea, pasó, de los 15 días que te dijeron que tenías que estar en la trinchera, ajá, se llegaron a un mes. se llegó un mes y nunca me sacaron, nunca me dijeron que para afuera. Entonces yo ya solamente una vez le pregunté y él me dijo que tocaba esperar la orden del comandante. Yo ya no, nunca les volví a preguntar ni nada. Pasó un Tal mes y vez 15 porque se días. dieron cuenta que tú eras bueno en el trabajo. Entonces yo ya llego y ya, entonces ya comienzan a relear a los ucranianos, ¿no es cierto? Yo veo que ya un sniper de esos ucranianos, un sniper es un francotirador. Un man de esos se va, él se va una noche y pasan como 3 días y llega un colombiano. Mm. Llega un colombiano y yo me hago amigo del muchacho. Comenzamos pues ya, claro, tanto tiempo sin hablar con nadie, sin tener a alguien que a usted lo entendiera y todo eso. Pero yo estaba, en ese momento yo estaba demacrado, estaba súper flaco. Pues yo ya comencé a ser mi amigo de él y ya yo. Primero yo allá no podía dormir bien porque pues la incertidumbre de que ellos me iban a hacer algo, de que me podía pasar algo allá, que ellos no me lo hicieron. Entonces ya cuando llegó el muchacho ya nos tornábamos para dormir. Yo lo cuidaba y él me cuidaba. Y así pasó tiempo, pasó más o menos como otro mes. O sea, ya eran 2 meses y medio. Sí. Y a él lo cambian de trinchera. A él lo mandan para una trinchera más para adelante y a mí me mandan para una de más atrás. Sí. O sea, ya nos cambian, ya voy como saliendo. Pero un día llegan unos colombianos. Bueno, entonces yo ya me despido con el muchacho. Yo me acuerdo tanto que él me abrazó y me dijo, perrito, cuídese, que apenas salgamos de acá, nos borramos, nos vamos para Polonia. Yo le dije, hágale, perrito, a ver, cuídese usted y yo me cuido bastante. Entonces llego y nos abrazamos y ya lo echan para una trinchera más adelante y una más para atrás. Entonces yo llego y pasan como, por ahí que como unos 10 días más o menos. Pasaron días cuando llega un grupo de colombianos ahí a la trinchera mía. Yo era el único colombiano ahí. Y a mí me dicen que me toca entrarlo ahí a la trinchera donde está el otro colombiano, mi compañero. Sí. Entonces, bueno, yo llego ahí, comienzo a avanzar con ellos, llego a la trinchera donde estaba antes, dentro ahí, reposamos, tomamos agua llegaron 2 colombianos más, llegaron 2 colombianos más. Yo llego, tomamos agua y ya es hora de avanzar a donde estaba el compañero mío, más adelante. Y le digo a los chinos que, bueno, que ahí toca correr bastante, que se relajen, que se preparen, que porque toca correr bastante. Cuando llegamos a la trinchera,
Santo, habían como entrado y habían matado a todos y vi nada más la cabeza del muchacho. Solamente creo que yo te había compartido esa foto, donde solamente estaba la cabeza del muchacho. Tú, tu amigo. Sí, yo lo reconozco, yo, claro, la cabecita del muchacho, ellos todavía tenían más o menos como 2 días, entonces la cabeza se le veía bien. Los habían como desgollado, los habían Pero ustedes no descuartizado. sabían, ustedes Yo no pensaban que iban sabía. a ir a ayudarlos. Sí, yo pensé que yo nada más iba a ir allá, o sea, iba a bajar los dos muchachos que iban a entrar y yo lo saludaba a él y me volvía otra vez solo. O tal vez lo iban a echar más para atrás y los dos muchachos lo iban a relevar. Eso era lo que yo pensé. Digamos, a usted nunca le dicen, vaya que esto no, usted llega a una trinchera y como puede que cambien las órdenes o puede o que sigan las órdenes así como le hayan dicho. Entonces yo llego y veo al muchacho muerto. Literal, yo lo veo así ya descarnizado y veo que hay una sola persona viva, pero todavía sigue en esa trinchera. Y era un ucraniano, el man toma la decisión de quedarse ahí y no irse y bajar a los dos colombianos. El man dice que los dos colombianos que tienen que quedarse ahí, yo les digo que no, que los muchachos no van a caer ahí y comienzo a echar de para atrás con los muchachos. Entonces yo llego a la trinchera del medio y me regañan, que por qué yo no dejé a los colombianos allá, que por qué yo no los había dejado allá. Yo les dije que no, que los muchachos no se quisieron quedar y que yo no les podía obligar ni nada. Entonces ya los dos muchachos que se quedan ahí y yo me vuelvo para la trinchera mía. Pasó el tiempo, pero yo creo que esa fue una muerte que... La que más te Una, sí, marcó, una de las tantas. sí, porque, bueno, la otra muerte, pues yo no conocía al muchacho, pero pues fue algo muy impactante lo que pasó. Esta historia no termina aquí. Lo que acabas de ver es solo una parte de la vida de este hombre que fue a una guerra fuera de su país. Si quieres conocer la segunda y última parte de esta historia real, dale like, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciendo que quieres el final. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias que pocos se atreven a contar. Muchas gracias por escucharnos.